separadas por un milímetro, ¿ya? Un milímetro entre milímetro, un milímetro de cada línea, ¿correcto? Este milímetro corresponde a 0,1 milivoltio, lo que significa el voltaje de las conducciones eléctricas, ¿ya? Separación de un milímetro corresponde a 0,1 milivoltio, pero también se puede calcular o medir el tiempo con estas líneas que van a corresponder cada milímetro, cada cuadrado de un milímetro a 0,04 segundos, ¿ya? 0,04 segundos. Y eso también nos va a ayudar a hacer la interpretación de lo que es la lectura del electrocardiograma. Entonces, decíamos, lo que teníamos inicialmente, tenemos una onda P, un complejo QRS, la onda T, ¿listo? Esto lo vamos a ir interpretando de la siguiente manera. Decíamos el ritmo sinusal es el que tiene que ser el normal, ¿ya? Correcto, el ritmo sinusal se inicia con la onda P, que va a significar la despolarización de las aurículas, seguido del complejo QRS, ¿ya? Se inicia con la onda P, seguido del complejo QRS, ¿correcto? Las ondas P tienen que ser positivas en D2, también en D3 y en ABF, ¿correcto? Esto sí se tiene que cumplir en D2 y ABF, sobre todo, pero en D3 también nos ayuda. Y la onda P negativa en la derivación ABR, la ABR es el lado contrario, ¿ya? Entonces tiene que ser negativa. Si es positiva en ABR, hay una desviación hacia la derecha o una situación extrema. Correcto, y la frecuencia es regular entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿correcto? Entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces las tres condiciones que se tienen que cumplir para ver y determinar el complejo QRS, el que es el ritmo sinusal, tiene que hacer eso. La onda P antecede al QRS, onda P positiva en derivación de 2, ABF de 3 también, pero algo que también lo que les quería mostrar. El intervalo PR, ya, el intervalo PR que va a ser el inicio de la onda P con el inicio del complejo QRS, ya. El intervalo PR, que va a ser el inicio de la onda P con el inicio del complejo QRS, tiene que estar entre 0,12 a 20 segundos, a 0,12 a 0,20 segundos, ¿correcto? De 0,12 a 0,20 segundos, es decir, que tiene que medir entre 3 a 5 cuadraditos, ¿correcto? Tiene que medir entre 3 a 5 cuadrados, 3 a 5 milímetros. ¿Qué sucede cuando hay o mide más? ¿Ya? Cuando hay alguna alteración que nos prolongue el espacio entre el intervalo P, el espacio entre P y el complejo QRS. Podemos estar hablando de una alteración que puede deberse a un bloqueo en la conducción eléctrica, ¿correcto? A un bloqueo de la conducción eléctrica, que eso en patología se puede ver más adelante. Vamos a encontrar bloqueos de primer, segundo y tercer grado en la conducción auriculoventricular, es decir, que desde la despolarización de las aurículas a la despolarización de los ventrículos, que tiene que seguir un tiempo acorde a estos 0,12 a 0,20 segundos, hay una alteración, hay una interrupción. Entonces hay un bloqueo que no va a permitir o que va a separar este espacio, este intervalo de PR, ¿ya? El intervalo PR. Va a haber una separación en ese intervalo PR, entonces va a haber un latido auricular y después se va a dar el latido ventricular, pero de una manera muy retardada, ¿ya? La frecuencia cardíaca. Hay varios métodos para poder medir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Existen varios métodos. El método de dividir 1500 sobre el número de cuadrados que puede existir entre complejo QRS y complejo QRS, es decir, entre la onda R y la onda R, ver cuántos cuadraditos hay. De acuerdo a esos números, el número de cuadrados que puede existir, se hace la división. Desde 1500 dividido entre el número de cuadrados entre R y L, ¿ya? Ese es uno. Pero el estar dividiendo de manera, o estar contando cuántos cuadrados existen y luego hacer la división por 1500, resulta muy tedioso, ¿ya?
La manera más práctica de poder medir los complejos QRS o la frecuencia cardíaca va a ser haciendo un cálculo, sí, entre la primera onda R que caiga en una línea marcada, ¿ya? En las líneas marcadas. En esa línea, la onda R que podamos ver en esa línea marcada, en la línea más gruesa, y encontrarnos con el siguiente R, con el R que también tiene que estar en otra línea marcada, pues no necesariamente tiene que estar en una línea marcada, puede estar entre medio de estas dos líneas marcadas, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacemos? De acuerdo a eso podemos ir evaluando la frecuencia cardíaca de una manera más directa. Nos manda una regla. Si entre el R inicial, desde donde estamos calculando la frecuencia cardíaca, y el R, si en este caso estuviese en la siguiente línea marcada, es decir, 5 milímetros después, ¿ya? 5 milímetros después, la frecuencia cardíaca va a ser de 300 latidos por minuto, ¿correcto? La frecuencia cardíaca va a ser de 300 latidos por minuto. Si la onda R estuviese acá, es decir, separada 5 milímetros, 5 cuadrados, o un cuadrado grande, va a estar la frecuencia cardíaca en 300 latidos por minuto. Si de repente nos cae en la segunda línea, es decir, a 10 milímetros, ya, a 10 milímetros, entonces vamos a tener una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Es decir, 2 cuadrados grandes, ¿listo? Desde el primer R marcado en la línea, si contamos 2 cuadrados grandes, es 150. Si son 3 cuadrados grandes, es 100 latidos por minuto, ¿ya? 100 latidos por minuto. Ya en el cuarto cuadrado 75, en el quinto 60, en el sexto 50 y en el séptimo 40 latidos por minuto, ¿ya? De esta manera podemos determinar de una manera más sencilla la frecuencia cardíaca. Podemos determinar la frecuencia cardíaca, pero no siempre nos va a caer en la línea, ¿ya? En la línea exacta de uno de los cuadrados. Entonces, de acuerdo a donde caiga, tenemos que ir calculando, ¿ya? Entonces decimos que tenemos que tomar en cuenta los cuadrados grandes y los cuadrados pequeños, ¿ya? Desde la onda R que ha caído en una línea que es de los cuadrados grandes, al primer cuadrado grande es 300, al segundo, al tercero, 100. al cuarto, al quinto, ¿ya? Si entre R y R cae en estas líneas exactas, ¿listo? Sí se puede dar que te caiga justo y caballito, y entonces ya tú tienes la frecuencia cardíaca establecida, no necesitas hacer más. Pero si de repente nos cae a esta altura, en el esquema, nos cae a esta altura, tenemos que recordar que entre línea y línea tenemos 5 cuadrados pequeños. ¿Ya? Tenemos que recordar que existen 5 cuadrados pequeños, ¿ya? Entonces, si la onda R ha caído a esta altura, recordando que tenemos 5 cuadrados pequeños, podemos hacer el cálculo de cuánto tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Si estamos entre 100 y 75, a cada cuadradito, ¿cuánto podríamos asignarle? 5, ¿listo? 5 latidos. Y si desde 75 contamos más 5 más 5, es decir, 5, 10, nos da un 85, ¿correcto? Pero esto de asignarle un número de latidos va a depender de la zona donde vaya a caer.
correcto, de la zona donde se encuentre la siguiente onda. De repente acá tenemos nuestra onda R. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca? 130. ¿Por qué? Estamos entre 150 y 100. Entre 150 y 100 hay 50 latidos de diferencia, 50 puntos de diferencia. ¿Ya? A cada cuadrito le podemos asignar 10, ¿correcto? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150. De esa manera podemos ir determinando la frecuencia cardíaca tomando en cuenta estos valores predeterminados de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. ¿Ya? Si tenemos una onda QR o el complejo QR es una onda R en este sector, ¿cuánto será la frecuencia cardíaca? 270. La frecuencia cardíaca va a ser 270. Entre 300 y 150 tenemos 150 puntos o latidos de diferencia. Estos 150 latidos de diferencia los tenemos que dividir entre los 5 espacios. Nos da 30 latidos por cada línea, por cada cuadrado pequeño, por cada milímetro. ¿Correcto? 150, 180, 210, 240, 270 latidos. ¿Correcto? De esa manera podemos determinar de una manera mucho más rápida la frecuencia cardíaca y evitarnos la división que se puede realizar o los otros ejercicios con otros métodos para poder llegar a determinar la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Si tenemos por este lado acá nos cae nuestra onda R. Entre 75 y 60, ¿cuántos latidos de diferencia hay? 15. 15. A cada cuadradito le vamos a asignar entonces 3 latidos. A ver. 60, 63 latidos por minuto. 63, 66, 69, 72, 75. ¿Correcto? ¿Está comprendido cómo podemos determinar la frecuencia cardíaca a partir de tener estas reglas de las líneas principales con sus valores asignados? Bien. Ya está aprendiendo. Sí, tira un cambio. Si vemos allá, miren un poquito nomás su cabecita. Entre R y R en esa regla es dividir 1500 dividido entre el número de cuadrados entre R y R. Ahí nos da el ejemplo de 17 milímetros o 17 cuadrados. Entonces lo que se hace ahí es dividir 1500 entre 17 y también nos da el valor de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? También es una opción que se puede considerar, se puede tomar en cuenta, que la tienen que conocer. Dividir 1500 entre el número de cuadrados entre R y R, ¿correcto? Para poder determinar la frecuencia cardíaca. Vamos a entender que la frecuencia cardíaca en un ritmo sinusal está entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿ya? Entre 60 y 100 latidos por minuto. Si no hay onda P, pero puede no haber onda P, pero sí puede seguir habiendo el complejo QRS, ¿ya? Puede seguir habiendo el complejo QRS. Eso va a ser por la regulación ventricular de los latidos. Obviamente ese latido va a ser mucho más lento.
mucho más lento, menor a 60, por lo general el ventrículo llega a tener su producción autómata entre 40 latidos por minuto, ¿sí? Entonces el complejo coherente puede estar presente, pero eso ya no estamos hablando de un ritmo sinusal, ¿sí? Eso ya es un ritmo ventrículo. ¿Listo? Otra cosa importante dentro del electrocardiograma es el eje cardíaco, ¿ya? Otro punto del electrocardiograma es el eje cardíaco. Como les decía, el eje cardíaco se refiere a ver y determinar la dirección del vector, hacia dónde va la conducción eléctrica del corazón, ¿ya? Lo normal es que vaya hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué ir hacia abajo y hacia la izquierda? Para llegar al... Oh, me he olvidado cómo se llama la pregunta. ¿Cómo se llama? Tiene que ver mucho con el tamaño del ventrículo izquierdo, ¿ya? El tamaño o el corazón derecho, la aurícula, el ventrículo derecho es mucho menor en comparación a las fibras musculares, al grosor que se presenta respecto al ventrículo izquierdo, ¿ya? Por eso es que la conducción nerviosa va en esta dirección, porque el ventrículo izquierdo te va a generar mayor carga eléctrica por la mayor contracción que requiere realizar para poder cubrir la circulación a nivel sistémico, ¿ya? La circulación a nivel sistémico entonces está dada por el ventrículo izquierdo y es por eso que va a ir dirigido en esa dirección, hacia el lado del ventrículo izquierdo. Entonces el eje cardíaco normal va a estar en este segmento, ¿ya? Orientado en este cuadrante. Ahorita les voy a indicar lo que es el triángulo de Einthoven para poder determinar los cuadrantes y ver y tomar en cuenta aquello para el eje cardíaco. Cuando el eje cardíaco está en estas direcciones, se denomina de eje con desvío a la derecha, ¿ya? Un desvío a la derecha y si está por encima, un desvío a la izquierda, ¿sí? Cuando hay un eje en este sentido, que es en realidad ir totalmente opuesto al eje normal, se habla de un eje extremo, ¿sí? Y eso se puede ver en otro tipo de alteraciones donde hay crecimiento, sobre todo en el lado derecho del corazón, ¿sí? En el lado derecho del corazón. Entonces aquí el eje normal tiene un valor de entre 30 a 110. Este es el triángulo de Einthoven, ¿ya? El triángulo de Einthoven. Esto nos ayuda a evaluar el eje cardíaco. Vamos a ver que toma en cuenta, por ejemplo, brazo derecho, brazo izquierdo y el pie. Eso es de lo que va al momento de realizar un electrocardiograma. Son las derivaciones que se colocan en la muñeca, en el lado derecho, en el lado izquierdo y en el pie. ¿Correcto? A partir de aquello podemos ir viendo la orientación del eje cardíaco. Vamos a ver y vamos a observar que tiene grados. ¿Listo? Grados positivos y grados negativos. Llega hasta 180. ¿Listo? Llega hasta 180. Y está dividido entre 30, 60, 90, 120, 150, dividido entre 30 puntos a cada eje. ¿Listo? Vamos a tomar en cuenta también que se va a tomar en consideración las derivaciones ABR, ABL, D2, ABF, D2, D3 y la D1. D1, D3 y D2. ¿Ya? Viendo cómo están las ondas en estos
puntos, en estas derivaciones, vamos a poder determinar el eje cardíaco. ¿Correcto? Vamos a poder determinar el eje cardíaco. Entonces, volvemos a este cuadrito. Se va a considerar un eje normal, ¿ya? Entre menos 30 y hasta 90, un poquito más, hasta 100 es lo que se considera normal, ¿ya? 110. Desde menos 30 hasta 110 puede ser considerado normal. ¿Listo? Puede ser considerado normal. El desvío a la izquierda se va a ver desde menos 90 a menos 30. ¿Correcto? Menos 30 a menos 90. El desvío a la izquierda. El desvío a la izquierda. De menos 30 a menos 90. El desvío a la derecha desde más 110 a 180. ¿Correcto? Y de 180 a 90, 90 a 180 va a ser una desviación extrema. ¿Ya? Una desviación totalmente extrema y una confusión totalmente alterada en la posición de los ejes centrífulos. ¿Ya? Ahora, para determinar la normalidad del eje cardíaco también se puede trabajar en lo que son los cuadrantes, ¿ya? Y para empezar a dar inicio a lo que es el análisis del eje cardíaco, tenemos que tomar en cuenta y considerar los cuadrantes. Los cuadrantes significan 4 porciones, que lo vamos a dividir por un eje vertical, que va a ser ABF, y un eje horizontal, que va a ser la derivación 1, ¿ya? La de 1. Esto nos va a dividir en 4 porciones o 4 segmentos, ¿ya? Una inferior izquierda, que va a ser la normal, una inferior derecha, una superior derecha y una superior izquierda, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el análisis del eje cardíaco, lo que vamos a buscar es que se encuentre en la porción inferior izquierda, ¿ya? En el cuadrante inferior izquierdo. Ese va a ser el cuadrante considerado normal. Obviamente hemos visto que el eje cardíaco puede estar desde menos 30 hasta 110. Entonces, no siempre lo vamos a encontrar en este cuadrante, pero en la mayoría de los casos lo vamos a encontrar en este cuadrante inferior izquierdo, ¿ya? Es por lo general hacia ese lado, hacia donde se dirige el vector. ¿Correcto? Para nosotros poder determinar el eje cardíaco, lo primero que tenemos que hacer es ver las derivaciones de 1 y ABF, ¿ya? Las derivaciones de 1 y ABF. ¿Listo? Dentro de las derivaciones vamos a ver que tienen un sentido positivo y un sentido negativo, ¿ya? Un sentido positivo y un sentido negativo. En el caso del ABF, el vector está dirigido hacia abajo. Entonces el sentido positivo está hacia abajo, ¿ya? El sentido negativo hacia arriba, ¿correcto? Eso lo tenemos que tratar de memorizar, tomar muy en cuenta, porque eso nos va a ayudar a determinar el eje cardíaco a partir de poder ver si las ondas son positivas o son negativas, ¿sí? Si yo tengo una onda positiva en derivación de 2, si yo tengo una onda positiva en la derivación de 1, significa que el eje está yendo hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ahí yo ya puedo dividir este primer direccionamiento del eje, este círculo, ya lo puedo dividir en 2 lados.
ya lo puedo dividir en dos lados. Si es positivo, va a la izquierda. Si es negativo, está yendo hacia la derecha. ¿Listo? Si es positivo, va a la izquierda. Si es negativo, está yendo a la derecha. Esto es la onda que vamos a observar en derivación 1. ¿Ya? En la derivación de 1. La onda que vamos a evaluar o observar va a ser la onda P. ¿Ya? La onda P positiva en derivación 1 nos está indicando que el eje o que la dirección de este vector es a la izquierda. ¿Correcto? Habíamos dicho que en el ritmo sinusal la onda P es positiva en ABF. Significa que la dirección de esa onda es hacia abajo. ¿Correcto? Es hacia abajo. Ahora, ABF también nos va a poder dividir en dos segmentos, en un segmento inferior y en un segmento superior. Un segmento positivo, un segmento negativo. ¿Ya? Es positivo hacia abajo porque la dirección de ABF tiene ese sentido positivo hacia el lado inferior. ¿Ya? Entonces, podemos dividir entre si va hacia abajo o si va hacia arriba. Si es positivo, va a ir hacia abajo. Si es negativo, va a ir hacia arriba. ¿Correcto? A partir de ahí, de poder determinar la positividad o la negatividad en las derivaciones D1 y ABF, ya vamos a poder jalar por lo menos el primer cuadrante en el eje cardíaco. Ya vamos a poder determinar si está en cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo. ¿Sí? Ya vamos a poder determinar en qué cuadrante está. Entonces, si nosotros tenemos positivo en derivación de 1, positivo en ABF, vamos a tomar en cuenta que está en este cuadrante el eje cardíaco. Está en este cuadrante. ¿Ya? Acá el segundo paso va a ser, porque el primer paso era ver las derivaciones de 1 y ABF. ¿Ya? El segundo paso va a ser ver las derivaciones que involucran a este cuadrante. D2 y ABR. ¿Correcto? D2 y ABR. Esas derivaciones son las que involucran a este cuadrante, o están involucradas en este cuadrante. Pero no vamos a ver cómo están las ondas en estas dos derivaciones. Lo que vamos a hacer es tomar las perpendiculares. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es tomar las perpendiculares. De D2, la perpendicular va a ser ABL. ¿Ya? De D2 va a ser la perpendicular ABL. Entonces nos vamos en el electrocardiograma, nos vamos a la derivación ABL y vemos si es positivo o negativo. ¿Correcto? Ahora, el ABL tiene este sentido. Así este lado es positivo, así es negativo. ¿Sí? D2. Determinamos o vemos el complejo QRS es positivo, nos va a jalar hacia este lado. Nos indica que el vector está entre estas dos porciones. ¿Sí? De repente nos sale un QRS, una onda negativa, entonces está entre estas dos porciones. ¿Correcto? Eso por el sentido de división que nos genera D2. D2 nos va a dividir en positivo y negativo. ¿Entienden? La perpendicular que tenemos que tomar en D2 es la ABL. ABL tiene este direccionamiento, negativo a positivo. ¿Ya? Y esta misma D2 nos va a dividir en una porción positiva o en una porción negativa. Si tenemos la onda negativa, significa que está entre esta porción entre 0 grados y 60 grados. ¿Ya? Está entre 0 grados y 60 grados. La laptop nomás. ¿Ya? Entonces tenemos que evaluar eso. Si la onda de la perpendicular es positiva y está entre esto, estamos casi resueltos. ¿Ya? Significa que el eje
que el eje está entre 60 y 90 grados. ¿Ya? El eje está entre 60 y 90 grados. Eso nos ayuda un montón. Ya estamos limitando cada vez más hacia dónde se encuentra el eje. Listo. De repente, pero si nos sale negativo, entonces está entre 0 y 60. Entonces todavía tenemos que seguir identificando hacia dónde está. ¿Ya? Si está entre 0 y 60, ya tomamos en cuenta este otro eje. O esta otra derivación. Esta derivación es la ABR. Que ya les he dicho, no se toma en cuenta la derivación, sino su perpendicular. Lo que se analiza son las perpendiculares. De ABR su perpendicular será de 3. ¿Ves? Esa es su perpendicular. ¿Ya? La perpendicular será de 3. Entonces nos vamos al electrocardiograma y revisamos cómo está la onda en D3. Si es positiva o negativa. ¿Correcto? ¿Ya? Bien, entonces de acuerdo a eso vamos a poder determinar si la onda ya se encuentra en este sentido, si se encuentra por entre 0 y 30 o 30 y 60, y eso va a depender de la positividad o negatividad de la onda. ¿Ya? Eso se va a determinar con la positividad o negatividad de la onda para poder determinar si se encuentra entre 60 y 30 o entre 30 y 0 grados. Y con esto ya vamos a tener un segmento más delimitado del eje cardíaco. ¿Listo? Vamos a tener un segmento más delimitado del eje cardíaco. A eso se puede todavía seguir analizando. ¿Ya? Se puede todavía seguir analizando para determinar si está entre estas dos derivaciones. Pongámosle entre estas. Está entre 60 y 90. ¿Ya? Está entre 60 y 90. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos que ir a las perpendiculares nuevamente. ¿Ya? Nos tenemos que ir a las perpendiculares a analizar el complejo QRS. ¿Ya? Nos vamos a ir a las perpendiculares del D2 del ABF. En este análisis de las perpendiculares del complejo QRS en estas perpendiculares, lo que tenemos que ver es el complejo QRS para ver cuál es el más isodifásico, es decir, cuál es tan positivo como negativo. ¿Correcto? En el complejo QRS nos vamos a encontrar con complejos QRS que son más positivos, complejos que son más negativos y complejos que son isodifásicos, es decir, que tienen una porción positiva y una porción negativa. ¿Ya? Entonces, ese complejo QRS que va a ser más isodifásico es al que lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Si de repente en nuestra perpendicular de ABF, que sería D1, en la derivación de 1 vemos el QRS que es más isodifásico que en la otra perpendicular, entonces tomamos en cuenta a esa derivación. ¿Listo? A esa derivación. Les restamos simplemente, ahora añadimos 10 puntos en dirección hacia la zona de intervención del eje cardíaco. 90 en realidad a 80. ¿Correcto? Tranquilos, esto lo vamos a pasar y repasar, ¿ya? Porque esto lo tenemos que practicar con electrocardiogramas. Si no, le van a dar. ¿Sí? Pero básicamente, ¿qué es lo que quería que tomen en cuenta? Tenemos que analizar estas derivaciones: D1, D2, D3, ABF, ABL, ABR. A partir del análisis de estas derivaciones se puede determinar el eje cardíaco. Porque el ritmo sinusal lo vamos a determinar fácil. La onda P está delante del complejo QRS. El intervalo PR mide entre 3 a 5 cuadrados. No hay más donde perderse. 3 a 5 cuadrados significa entre 0,12 y 0,20 milisegundos.
¿Sí? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, todavía más fácil de determinar. La frecuencia cardíaca tomando la regla de los predeterminados 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Eso se puede determinar sencillamente, ¿sí? O si quieren, cuentan el número de cuadrados entre R y R, dividido entre 1500 entre el número de cuadrados, y tienen la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Ahora, los electrocardiogramas hoy te dan tu frecuencia cardíaca y te dicen ritmo sinusal. Te dicen qué es lo que interesa ver al momento de hacer el análisis del electrocardiograma, el eje cardíaco. ¿Ya? Porque un eje cardíaco, ¿qué nos va a determinar? La dirección de la conducción eléctrica. Si hay desvío a la derecha, hay porque hay hipertrofia del ventrículo derecho. Puede verse aquí. ¿Listo? Si hay desvío a la izquierda, la aurícula izquierda está generando más conducción eléctrica. Entonces, eso, ¿cómo vas a poder determinar estos desvíos? Con la determinación del eje cardíaco. ¿Ya? Son 3 pasos para el eje cardíaco. 3 pasos básicos y fáciles que, ¿sí?, nos consolidan. Va a ser sencillo para ustedes poder hacer lectura del eje cardíaco. El primer paso, ya les he dicho, el primer paso es ver las derivaciones D1 y ABF. Eso ya te va a determinar en qué cuadrante está tu eje cardíaco. ¿Sí? Si tú ves D1 y ABF, lo que tienes que ver si la onda es positiva o negativa, es lo único que tienes que ver, si es positivo o negativo. En D1 y ABF ya vas a poder determinar en qué cuadrante está el eje cardíaco. A partir de la identificación del cuadrante en el que se encuentra el eje cardíaco, ya vas a poder tomar en cuenta a estas otras derivaciones. Que al principio se hace un poco complejo porque tienes que ver qué derivación interviene, pero no es la que te sirve, sino sus perpendiculares. Acuérdense de eso. En el segundo y en el tercer paso, lo que tienen que analizar son las perpendiculares de las derivaciones que están interviniendo en el cuadrado. ¿Sí? Las perpendiculares, eso es lo que tienen que observar. Lo propio, tienen que ver si la onda es positiva o si es negativa. Si es positiva o negativa, les va a determinar si está en esta porción o si está en esta porción. Si está en esta porción. A partir de ver en sus perpendiculares, van a poder delimitar aún más la zona en la que se encuentra. Va a ser uno de estos 3. Uno de estos 3. O si está en este cuadrante, va a ser uno de estos 3. Entonces ya con eso están analizando y ya están dando más lugar hacia dónde se encuentra el eje cardíaco. ¿Correcto? Hacia dónde se encuentra el eje cardíaco. Y ya después, para hacer el análisis más profundo y concreto y determinar que está aquí, aquí o acá, ya tienen que determinar también los complejos QRS isodifásicos. ¿Listo? Los isodifásicos. Ahí es el análisis también de las perpendiculares que están interviniendo, determinar el isodifásico. ¿Ya? Ya les decía, hay ondas positivas, hay ondas negativas, y las isodifásicas son las que tienen positivo y negativo. ¿Sí? Y entonces, dentro de los isodifásicos van a ver que hay unos que son muy parejos, pero siempre puede variar en 1 milímetro. ¿Sí? Y ese milímetro nos ayuda a determinar cuál es más isodifásico, y eso es contando. En el electrocardiograma es viendo cuántos cuadraditos abarca, y eso nos da la respuesta de cuál es más isodifásico. ¿Listo? Eso lo vamos a pulir, lo vamos a dar con mucho más profundidad. ¿Ya? Esto es, chicos, por hoy.